No alcanza la vida para leer todo lo que querés. Y para colmo, a veces te topás con libros o que son largos, somníferos, o una simpleza que no te aporta nada. En el caso del libro que te voy a contar hoy, es todo lo contrario. Lo leí hace más de 10 años y algunas de sus frases quedaron en mi mente y vienen a mí en determinadas circunstancias. No se trata de un libro de autoayuda, sino de filosofía, de la más genuina filosofía. Al final del video te voy a contar cuáles son esas frases que realmente mejoran mi vida a partir del pensamiento, de la reflexión de lo que está pasando. El libro es Ingreso a la filosofía de Osvaldo Ardiles y arranca así. Filosofía significa etimológicamente amor, filia, a la sabiduría, sofía. Las palabras no son meros rótulos que se colocan arbitrariamente, sino el fruto de una penetración intelectual en la intimidad de los seres. Por lo tanto, aprender el verdadero sentido de una palabra es un camino para captar la esencia de lo que se quiere conocer. La palabra filosofía nació en Grecia. Solo en Grecia fue posible. La filosofía, la occidental, es un producto del modo de ser del pueblo griego, de su ideal de cultura que llamaron paideia. Nietzsche dijo: únicamente en Grecia es el filósofo una cosa no accidental. Esto no quiere decir que la persona del filósofo haya sido para los griegos algo menos raro que para nosotros. La soledad y la incomprensión lo acompañaron desde que nació. Siempre fue una persona extraña, inquietante, quizás porque siempre fue un hombre libre. Y todo hombre libre constituye un reto permanente. Obliga a decidirse a favor o en contra de él. Paideia, para los griegos, designaba tanto la educación como lo que hoy se conoce en general como cultura, pues comportaba un preciso ideal humano a realizar en el niño, al que llamaban paidos. Cuando decimos que la filosofía es el amor a la sabiduría, afirmamos que consiste en una búsqueda constante, agónica de la verdad, en el deseo de la inteligencia de poseer la verdad, pero no una verdad cualquiera, sino aquella que constituye el objeto de la sabiduría, el principio, arjé le decían, de todo lo que es, aquello de donde todas las cosas provienen y hacia donde todas convergen, siendo el hombre una totalidad que en cada uno de sus actos implica todo su ser. Esta búsqueda compromete toda su concretez. No se puede ser una cosa y pensar otra distinta. El que no vive como piensa, termina siempre pensando como vive. La esencia de la filosofía consiste en esta búsqueda. El hombre va investigando, de investigium, vestigium, huella, rastreando las huellas de la verdad. Esta actitud crítica, del griego crine, juzgar, tomar distancia, implica un poner en tela de juicio las categorías de la vida diaria, un tomar distancia respecto de lo que nos es más habitual. Asumir tal actitud es salir de lo obvio y ser capaz del asombro ante la maravilla de la vida. ¿Y cómo es esta persona a la que llamamos filósofo? Tanto en la antigüedad como ahora, ¿qué características tendría? Y en este punto coincido con Ardiles en cuanto a que una de las mejores explicaciones o argumentaciones al respecto la da el mismo Platón, que dice así: en su diálogo El banquete, Platón utiliza un bello mito para caracterizarlo. Cuando nació Venus Afrodita, los dioses hicieron un banquete y entre ellos se encontraba Poros, dios de la riqueza.
Al terminar la comida se presentó Peña, la pobreza, quien al ver a Poros dormido en el jardín por efectos del néctar tomado, pensó que podía concebir de él un hijo. Y concibió a Eros, el amor. Es así como el amor es compañero y escudero de Afrodita, por haber sido engendrado en su natalicio. Y a la vez es un gran enamorado de lo bello, por ser Afrodita de una espléndida belleza. ¿Cómo será, por lo tanto, el amor del filósofo? Ante todo, es amante de la belleza, por ser hijo de la pobreza y el recurso. Su condición es intermedia entre la posesión total de aquello que ama y la carencia absoluta. Recuerden que no se busca lo que totalmente se ignora, ni tampoco lo que plenamente se posee. El amor que impulsa la marcha del filósofo no es interesado, como no lo es todo amor auténtico, sino que su afán consiste solo en contemplar, abrir el espíritu al mundo y dejar que éste le hable a su corazón. La palabra contemplar, que utiliza Ardiles, no es azarosa. Deriva de la palabra latina cum templum. Cum es un reforzativo. Y templum, a la vez, tiene su raíz en el griego antiguo, que era témenos, una especie de torre desde donde se dirigía una batalla. Es decir, el filósofo debe aislarse para tener un mejor panorama, ubicarse por encima. ¿Viste, por ejemplo, cuando tenés un problema? Si estás ahí en medio del problema, estás fundido con el problema. Y necesitas alejarte, contemplar. Y esa sería la actitud del filósofo. La necesaria soledad del filósofo no es un aislamiento estéril, así como una atalaya es lo opuesto a una torre de marfil. La contemplación es un conocer intenso y planificador, lo que los griegos llamaron teoría, de theorein, ver, inspeccionar. Ser movido por el deseo de conocer la verdad y no por otra cosa. Tal es la esencia de la teoría, dice Aristóteles. Lo cual no quiere decir que con ello se elimine todo tipo de relación entre la teoría y la utilidad. Los griegos acuñaron una hermosa palabra para expresar el estado de ánimo propio del que contempla y especula, es decir, refleja la realidad en su alma. Especulación no quiere decir cálculo, como cuando se pronuncian frases como está especulando con la suba del dólar. Esta palabra es galene, la tranquila serenidad del mar cuando sus aguas calmas y quietas reverberan los tenues rayos del sol muriente. Ardiles comenta que el filósofo está en un punto intermedio entre el ignorante y el sabio. Y si nos ponemos a pensar, ese realmente es el único lugar desde donde se puede aprender algo. Por ejemplo, si yo estuviera viendo YouTube y pasa algún video o me sugiere algún video acerca de cómo funciona el motor de un avión, en eso soy completamente ignorante y es raro que me genere asombro, interés, probablemente siga de largo. Mi ignorancia me imposibilita atraparme con ese contenido. Y al revés, si viera, por ejemplo, cómo se enseña a sumar con una cifra o con dos, yo creo que ese conocimiento ya lo tengo, entonces mi conocimiento o sabiduría me impide que aprenda algo nuevo. Y si vamos un poco más lejos, en una discusión, ¿no suele pasar que quien cree que tiene todas las respuestas, es raro que se abra a un conocimiento nuevo?
Bueno, vos estás de este lado seguramente porque querés nuevos conocimientos. Seguimos escuchando a Ardiles. Ardiles dice que el filósofo está loco de amor. El amor nos concentra sobre el objeto amado, distrayéndonos del resto de las cosas. Así se cuenta que Tales de Mileto, el primer filósofo conocido, que iba en cierta oportunidad acompañado de una joven Tracia, mirando el cielo, cuando de pronto cayó en un pozo. Al verlo, su acompañante burlóse de su preocupación por conocer las cosas del cielo, cuando ni siquiera se daba cuenta de lo que tenía ante sus pies. Esta historia no es tampoco casual. Se halla en el comienzo mismo del quehacer filosófico. La admiración, que distrae, y la carcajada, que se burla, están siempre presentes en la vida del filósofo. Aquellos educados por la dura necesidad medirán todas las cosas por su utilidad inmediata, según que sirvan o no para algo. Las cosas valen en la medida en que sirven para. Útil es lo que no tiene valor en sí mismo, sino que lo recibe de otra cosa a la que sirve. Tiene un mero carácter de medio o instrumento. Sin embargo, las actividades más valiosas del hombre no pueden ser juzgadas así. La amistad, por ejemplo. Debemos distinguir, por lo tanto, entre actividades finalistas y actividades instrumentales. Las primeras son las que llevan su fin en sí misma. No necesitan de otra cosa distinta que justifique su ejercicio. El fin que buscamos se agota en la misma actividad. Fin es aquello a lo que se dirige nuestro esfuerzo y en lo que concluye nuestra búsqueda. En una de mis novelas, Encadenados, hay un personaje que se llama Don Macedonio, el dueño de un bar, que es una especie de guiño con Aristóteles. Aristóteles nació en Macedonia y él representa su pensamiento. Y en un momento se juntan en ese bar unos borrachines preocupados por dinero. Y al estilo aristotélico empieza a preguntarles ¿para qué quieren el dinero? Y uno de ellos dice para comprar una casa, otro para comprar un auto, para tener más mujeres, etc. Y entonces los va llevando hacia la conclusión de que son medios y no fines en sí mismos. Es decir, lo que querías no era el dinero, sino una casa. No era el dinero, sino un coche, etc. Esos son medios. Porque, por ejemplo, lo vemos en épocas en la República de Weimar, la inflación era tan grande, decían que empapelaban las paredes. O sea, los billetes no sirven de nada. O imagínense en el fin del mundo, los billetes ¿para qué van a servir? Para, como muestran las películas, para prender una fogata, nada más. Es decir, son medios, el dinero, para otros fines. Bueno, seguimos con Ardiles. Las actividades finalistas no necesitan de nada exterior para justificarlas. Cuando salimos a caminar, al finalizar el día, y gozamos de la paz, si alguien nos pregunta ¿qué estamos haciendo?, seguramente la respuesta será nada, salí a caminar un rato. Nada. En cambio, si salimos de casa para ir a trabajar y alguien nos pregunta ¿qué hacemos?, responderemos en el acto voy a trabajar. El conjunto de actos que ejecutamos para ir al trabajo, por ejemplo, tomar el ómnibus, bajarnos a los empujones, poner la tarjeta, etc., tienen el valor de un medio o instrumento para otra cosa que los justifica. Entonces, los elegiremos según sirvan o no para lograr el fin propuesto. Este es extrínseco a los actos ejecutados, se halla fuera de ellos. Así, para ir a trabajar buscaremos el medio más rápido y cómodo posible. Ahora, el caminar no tiene su fin en sí mismo y puede ser reemplazado por otro más útil. Las actividades finalistas se las busca por ellas mismas, no sirven para nada, son
inútiles. Son libres y sumamente valiosas. Porque al contrario de lo que nuestra sociedad cree, lo valioso no se identifica con lo útil. Una actividad es más valiosa cuanto más inútil sea. Este es el caso de la filosofía, de la cultura, de la amistad, del amor. A modo de ejemplo te propongo un juego. ¿Quieres saber si tu pareja te ama realmente? Pregúntale para qué te ama. Si la respuesta es para casarte, para tener hijos, para tener con alguien, compartir la soledad, etc., sería un medio, no un fin en sí mismo. Y el amor debería ser un fin en sí mismo. Es un juego. Tómalo como eso. Bueno, seguimos con Ardiles. Los educados para la libertad saben apreciar y vivir estas actividades finalistas del modo apropiado. No son hombres prácticos, son unos inútiles y ociosos. Platón los describe así: el que fue educado en la libertad y disfruta del ocio, y al que tú precisamente das el nombre de filósofo, parecerá un hombre simple y que no sirve para nada. No sabrá ni siquiera cómo se prepara una valija, o cómo se hace una rica comida, ni tampoco un discurso que halague la vanidad de los poderosos. El que fue instruido para los menesteres serviles, en cambio, se aplicará a todas esas cosas con habilidad y eficiencia, aunque no sepa llevar el manto como un hombre libre, y aún menos alabar de modo digno y con la expresión adecuada esa vida verdadera, patrimonio de los dioses y de los hombres felices. Filósofo no es lo mismo que investigador de temas filosóficos, ni tan siquiera que profesor de filosofía. El filósofo entrega toda su vida y su tiempo al salvífico ejercicio de filosofar. ¿Y qué tiene que ver el ocio con el filosofar?, se preguntarán ustedes. Ocio quiere decir escuela. Así es, aunque lo hayamos olvidado. Ocio se dice en griego scholae, lo cual fue traducido al latín como schola y al castellano escuela, en nombre de los lugares donde se forma y educa a los jóvenes, incluso en la universidad. Eso significa ocio. Nosotros tenemos una noción subvertida del ocio. Poseemos un concepto peyorativo de él. Es sinónimo de pereza y haraganería. Sin embargo, para la cultura greco-latina, esto era al revés. El ocio se oponía a la pereza. El ocio no era la falta de actividad, sino el ámbito fundamental para el ejercicio de las actividades más importantes en la vida del hombre. Aquellas que hemos llamado finalistas. El ocio es un requisito esencial para desarrollar la vida espiritual. El ocio era sinónimo de cultura, y estas implican ideas de culto y de cultivo. Mediante ellas se forma el hombre. Adquiere una forma espiritual definida y robusta, según sea lo que el hombre cultive en el interior de su alma, y a lo que le rinda culto o considere valioso, tal será su vida. Cultura no tiene nada que ver con lo que hoy llamamos cultura general, la cual consiste en conocer un poco de la mayor cantidad de cosas posibles. Es mera información, nunca formación, quedando siempre en la superficie de lo que se pretende conocer. Para pasar de la mera información a la formación, necesitamos tiempo de procesamiento. A veces, en los videos, no se da esa situación. Por ejemplo, tengo un amigo con tanta mala suerte que le había regalado un pececito, lo metió en la pecera y se le ahogó. Entonces necesitamos esa pausa necesaria para poder decodificar mejor todo el pensamiento. Frenamos. Entendiste el chiste bastante malo,
que acabo de decir, necesitas una pausa, replanteártelo y seguramente después te causará gracia o no, dirás. Pero estamos hablando de ocio. Fíjate que la palabra negocio viene de negar el ocio, es decir, no dedicarle tiempo a este tipo de actividades finalistas, que son fines en sí mismos y no medios para otra cosa, como por ejemplo el conseguir dinero. Seguimos con el libro. En el ocio se logra ese necesario ámbito de libertad en el cual el hombre puede detenerse, recogerse de las múltiples y necesarias dispersiones del ajetreo cotidiano por ganarse el pan, para entregarse a la formación de su personalidad. Se dedica a cultivar valores que harán de él un hombre y no un mero funcionario en alguna repartición pública o privada. Los que están acostumbrados a hablar constantemente con los que se dedican a los negocios nunca tienen tiempo para perderlo conversando sobre cosas inútiles. No tienen libertad de alargar a su antojo el tema de la conversación. Hoy, en la actualidad, nos alejamos de esa idea griega de ocio, esta que dispara el asombro, que nos aporta un tiempo valioso, nos enriquece, sino que estamos más ocupados en el día a día y en cuanto tenemos algo de tiempo disponible no laboral, muchas veces lo destinamos al celular. Matamos el tiempo. Algo así dice Byung-Chul Han en uno de los videos. Y te decía al principio de esta charla que muchas veces venían algunas frases del libro que te acabo de comentar a mi mente y me mejoraban la vida, realmente desde un punto de vista filosófico. Y es así. Muchas veces en mi tiempo libre, por llamarlo de alguna manera, me pongo a hacer cosas útiles. Y a veces veo a lo lejos que está mi hija llamándome o esperándome para jugar conmigo. Y ahí repienso esto de las actividades finalistas, fines en sí mismos, y las otras, las superfluas, las útiles. Entonces decía, el tenerlo presente me mejora la vida. Bueno, es mi opinión. Nos vemos en el próximo video. Buena semana.